Vamos a nuestra predicación esta mañana. Estamos en el libro de Tito, Y en el libro de Tito ahora nos toca ir al capítulo 1. Vamos a ver si enciendo esto, tal vez funciona. Tito capítulo 1, versículo 10 al 16. Ahí lo tienes en tu pantalla, ¿verdad? Míralo por favor. Y vamos a leer del 10 al 16. Y vamos a hacer algo. Yo leo un versículo, ustedes leen otro. Yo comienzo con el 10, ustedes continúan con el 11. Yo te ruego que le pongas atención a cada palabra, a cada coma y a cada punto, por favor. Dice así la palabra de Dios en Tito capítulo 1, versículo 10. Dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. El domingo pasado vimos las características del carácter de un predicador, voy a decir, o de un pastor si tú quieres, o de un obispo, o de un líder que se pone a pastorear a un grupo de personas. Vimos cómo no solo el que está aquí al frente predicando es pastor. Vimos cómo la palabra pastor tiene hasta 4 palabras equivalentes en el griego, y todas quieren decir que cuida a otros, les pastorea, les da pasto y está pendiente de ellos, ¿sí? Pues ahora va a hablar del otro lado de la moneda. Va a hablar de los falsos maestros, falsos pastores o falsos maestros. Y mira ahí en la pantalla. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el cuento. Yo creo que a todos nos lo contaron, ¿verdad? El cuento de Caperucita Roja y el lobo, ¿te acuerdas? Y cómo el lobo le pregunta a Caperucita que para dónde iba, y él le cuenta que va a ver a su abuela. Luego el lobo astutamente corre más rápido que Caperucita y llega a la casa de la abuela, se la come y luego ocupa sus vestidos para disfrazarse de la abuelita de Caperucita, y Caperucita es engañada. Engañada en esta ocasión por un lobo. ¿Qué mejor ilustración para dejar ver cómo un falso pastor o un falso maestro se distingue de otros? Jesús nos advirtió de lobos. Es interesante que Jesucristo nos advirtió de lobos, pero no disfrazados de abuelitas. Jesucristo nos advirtió de lobos que se visten como ovejas. Y es interesante que para Jesús nosotros somos ovejas. Mira ahí de nuevo, por favor, el versículo 10 dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Esto es tremendo, hermanos, porque la Biblia nos dice constantemente que tengamos cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado. Bueno, mira cómo lo dijo el Señor ahí en la pantalla. En Mateo 7, versículo 15 dice así: guardaos quiere decir protéjanse. Protéjanse de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos, oigan eso, vestidos de ovejas, pero por dentro ¿son qué dice? Lobos rapaces. Hermanos, desgraciadamente, en Centroamérica hay un montón. Yo tengo que tener mucho cuidado al estar diciendo esto. No quiero lucir, ¿cómo decirlo? No quiero lucir, hermanos, como que nosotros somos la fórmula de la Coca-Cola en el mundo, ¿verdad? Pero yo estoy convencido que las iglesias bautistas Vidas Nuevas en Latinoamérica enseñan doctrina sana.
Y tienen al frente de ellas a hombres que han sido probados. Mucha gente nos dice, ¿y por qué los procesos de ustedes son muy largos? Como crece el discipulado, imagínense un año. ¿Por qué IDEM es tan largo? Por cierto, hoy tenemos una reunión con todos aquellos de ustedes que hace 3 domingos se pusieron de pie aquí y dijeron, hey, yo quiero que me preparen, que me alisten para servir al Señor. Al terminar la reunión nos reunimos, al terminar la predicación, la enseñanza, nos reunimos acá. Y ya comenzamos con el equipo pastoral a seleccionar y quiénes van para comienzos, quiénes deben estar en Crece y quiénes deben estar en IDEM. Si tú ya estás en uno de estos procesos, qué bendición, ya estás adentro, ¿verdad? Pero también queremos proponerles áreas donde pueden servir desde ya. Volviendo a esto, es interesante que en Centroamérica abundan los falsos maestros, hermanos. Y vamos a ver por qué este texto que está aquí nos demanda una pregunta que demanda una respuesta. ¿Por qué es necesario que confrontemos a los falsos maestros en Centroamérica, hermanos? ¿Por qué? Número 1, porque su carácter es impío. A ti que te gusta la Biblia, sabes que impío es lo contrario a pío. ¿Y qué es pío? Pío, pío, pío. ¿Qué es pío, hermanos? Pío es limpio, íntegro. Impío es lo contrario, malvado. Malvado que tiene un corazón con malas intenciones, que su vida es la maldad. Eso es impío. Pero yo quiero que tú veas que ahí en Tito, en los primeros 2 versículos, nos describe, nos comienza a hablar de los falsos maestros y que tengamos mucho cuidado porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Lo interesante de todo esto, hermanos, es que son engañadores. Mira ahí a la pantalla, si tú quieres saber si alguien es un falso maestro, yo te pido una cosa, examina el fruto de su vida. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo ha educado a sus hijos? Eso te dice un montón. Yo creo que les he dicho, y creo que ya les voy a aburrir aquí tantas veces que lo he mencionado, ¿verdad? Pero cuando tú buscas a un médico para la familia, tú investigas, ¿sí o no? Ponte a pensar, tú estás diciendo, ese es el médico al cual le voy a llevar a mi hijo, ese es el médico al cual le voy a llevar a mi esposa, ese es el médico al cual me va a cuidar a mí. Entonces tú te fijas en un montón de cosas. Yo recuerdo a un maestro mío en la facultad de medicina que andaba con su gabacha, andaba con su estetoscopio y hermanos, las uñas estaban llenas de grasa. Yo decía, yo nunca voy a ir a la clínica de este médico. Si él es así de sucio, ¿qué convencimiento tengo, qué tranquilidad me va a dar a mí que va a cuidar bien a mi hijo? ¿Qué tranquilidad me va a dar que yo voy a poner a mi familia al cuidado de él? Yo te animo a que tú examines cuál es el fruto de la vida de un pastor o maestro o presbítero aquí en Guatemala. Y lo voy a decir al final, Guatemala tiene, al igual que El Salvador, varias iglesias grandes, hermanos, grandes. Y quiero decirles que la doctrina errada abunda allí. Por lo cual yo te quiero decir, ten mucho cuidado de lo que escuchas. ¿Por qué? Porque lo que sale de sus bocas es impío. No necesariamente aquí en Guatemala ahora quiero hablar de los falsos maestros que se aprovechan de la gente. Mucho de esto tiene que ver con dinero, ya lo hemos hablado aquí. Pero su carácter es evidente en lo que hablan. Es interesante que las expresiones que usa Pablo aquí, Pablo usa 3 expresiones para hablar de los falsos maestros. Dice que son contumaces, dice que son habladores de vanidades y dice que son engañadores. Y Checho, ¿y qué quieren decir esas palabras? Aquí están. Contumaz es alguien tenaz. Yo no me voy a meter al griego original, no quiero lucir aquí tan académico, pero en el griego contumaces quiere decir tenaz, que no se doblega, óyeme esto, no se deja corregir. Eso es una característica de los falsos maestros. Y tú le vas a decir, mira, esto que tú has enseñado está incorrecto. Te va a decir que no.
Y aun cuando tú le muestres en la Biblia lo que la Biblia dice, te va a decir que él está convencido que lo que él está enseñando es la verdad. Número 2, hablan vanidades. ¿Qué es vanidad? ¿Cuánto usamos esta palabra, verdad? Vanidad, vanidad. Y creo, no sé si aquí en Guatemala, pero en El Salvador, al estuchito con el que las mujeres se pintaban la carita, ¿verdad? Ponían rosado por acá. A ese estuchito se le llama vanidad. ¿Sí? Interesante que le llaman vanidad a eso, ¿verdad? Pero ¿qué es? Que ya se sienten mal las hermanas que se pintaron ahora. No se sientan muy mal. Pero ¿qué es vanidad? ¿Qué es vanidad? Sinónimo, vacío. Que por fuera parece estar sólido, pero que no lo es. Te muestro algo vano. Aquí donde yo estoy parado. Parece sólido, pero solo es madera y adentro solo hay aire. Entre la madera y el suelo solo hay aire. Pero muchas veces los falsos maestros están llenos de vanidad. Pareciera que lo que están hablando es verdadero, pero cuando tú lo examinas es vacío. No tiene nada de sólido adentro. Y la otra es que son engañadores. Es interesante que la palabra en griego quiere decir que corrompen la mente. Eso quiere decir. Usa el vocablo frenos, que es mente, y usa el vocablo patólogo, que es de donde viene patología, ¿verdad? O enfermedad. Interesante, que enferman la mente, eso es lo que dice. Y Proverbio nos hace una advertencia acerca de esto. Dice, deja, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Yo creo que todos nosotros estamos llamados, hermanos, a considerar lo que entra en nuestros oídos y lo que entra por nuestros ojos. No todo, yo ya lo he dicho, no todo el que se para adelante a la par de un púlpito con saco y corbata y con una Biblia debajo del brazo enseña necesariamente doctrina sana. Otra de las características, su carácter es evidente en lo que enseñan. El apóstol luego pasa a decir, interesante lo que dicen, a los cuales es urgente que le tapen la boca. Vente de nuevo, por favor, al versículo 11, dice así, a los cuales es preciso es urgente. ¿Urgente qué? ¿Qué hay que hacer? Taparles la boca. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras enseñando. Ahora oye esto, por favor, por ganancias deshonestas lo que no conviene. Es interesante, mira ya la pantalla, por favor, que la palabra que usa en griego es oikos. Oikos. Oikos quiere decir completos, hogar. Y dice aquí, trastornan los oikos completos. Es decir, echan a perder en cuanto a doctrina toda una familia. Porque cuando el papá la escucha y se la pasa a los hijos, dice, este está enseñando buena doctrina, lleva a toda la familia ahí y entonces toda la familia queda infectada de una mala doctrina. Esto es interesante porque Santiago 3:15 nos habla una advertencia de esto. Dice, porque esta sabiduría que muchos enseñan, dice que no desciende de lo alto, sino que es, ¿cómo dice? Terrenal, animal y diabólica. Wow. Cuando tú miras eso, tú dices, Señor, ¿no será que estás exagerando mucho? Y la verdad es que para Dios, cuando no se enseña la palabra de Dios, para Dios es diabólico. Es diabólico. Yo creo que les he dicho, a mí me impactó una vez que mi pastor, hermano Jeff Adams, dijo, yo estoy convencido que la enseñanza de la Biblia que no es expositiva viene del diablo. Cuando yo escuché eso dije, no puede ser. ¿Y por qué? Luego él lo explicó. Yo creo que tiene razón. Cuando en una iglesia no se enseña el texto y lo que el texto dice, da la oportunidad a que nosotros los que predicamos le metamos nuestros propios pensamientos. Por eso es tan importante, a mí me encanta que todas las vidas nuevas tienen predicación expositiva, porque tú estás aprendiendo lo que la Biblia dice. Y si no, hermanos, por muy bonito que parezca, si yo le meto mi propia sabiduría a la enseñanza, la puedo contaminar de
una sabiduría que es puramente terrenal. Es de aquí, que yo lo he aprendido en mis 65 años de vivir. Y pueda que no suene malo, pero entonces ya no es la palabra limpia, sino que ya va diluida. Y eso no es bueno. El Señor Jesucristo, cuando estaba hablando de estos falsos maestros, dijo así, miren, ellos tendrán apariencia de piedad, van a parecer que son hombres que aman las cosas de Dios. Piedad es amor por las cosas santas. Van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficiencia de ellos. Y dice el Señor, evítalos, porque estos son los que se meten en las casas. Oigan esto, está hablando el Señor. Estos son los que se meten en los hogares y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Andan buscando la forma en cómo ellos pueden sacar provecho a sus propias pasiones. Para proteger nuestra casa, sí o no, que le echamos llave, ponemos defensas en las ventanas. ¿Cuántos de ustedes tienen la costumbre de cuando ya se han acostado todos, van a la puerta principal de la casa y se aseguran si tiene llave? Levanten la mano los que lo hacen. Uy, solo yo lo hago, hermanos. No les puedo creer. Qué confiados ustedes, qué confiados. Yo crecí viendo a mi abuelo hacerlo en un pueblo y ponía tranca, hermanos. Ponían tranca, y tranca era un gran trozo de madera. Habían 2 ganchos de hierro y mi abuelo ponía 2 trancas, una arriba y una abajo. Y no podía entrar nadie, hermanos. No podía entrar nadie. Yo me he puesto a pensar, si le ponemos tranca a nuestra casa, le echamos llave para que ningún intruso llegue a arruinar nuestro hogar, ¿por qué no hacemos lo mismo con la falsa doctrina? Es importantísimo que tú, como líder de la casa, seas hombre o mujer, reconozcas fácilmente la falsa doctrina, porque la falsa doctrina tiene una secuencia destructiva y lo tienes ahí, mira, en la pantalla. Yo creo que, Freddy, creo que tenemos un código QR al final para compartir. Puedes bajar las diapositivas y te puedes quedar con ellas. Mira, al principio, lo que parece tan inofensivo, una falsa doctrina, y tú empiezas a atender, a escuchar a cierto predicador y no te das cuenta y te atrae, muchas veces atraen con un escenario, hermanos, llenísimo de luces, a colores, con una banda de alabanza impresionante. Pero cuando enseñan, no enseñan la Biblia. Yo te voy a parecer aquí, yo no sé cómo decirlo, pero te voy a parecer anticuado quizás. Pero prefiero lucir anticuado que no advertirte que en Guatemala hay tanto maestro que no parece, pero está enseñando doctrina de su propio corazón. Y eso es terrenal y es diabólico. Entonces tú empiezas a escuchar eso, entonces tomas decisiones malas. Mira, aquí está la secuencia. Tomas malas decisiones en segundo lugar, y cuando tomas malas decisiones, tus finanzas comienzan a ir mal, tu matrimonio empieza a arruinarse, tus hijos empiezan a arruinarse, y entonces lo que tienes al final son consecuencias destructivas. Y después de ciertos años tú vas a preguntar, ¿y por qué? Yo te lo puedo decir. Porque dejaste de exponerte a la sana doctrina. Porque dejaste de exponerte a la sana doctrina. Porque dejaste de exponerte a lo que la Biblia dice. Y te cautivó la elocuencia con la que un hombre hablaba. Y empiezas a llenar tu corazón con un virus. De hecho, más adelante lo vamos a ver. Dice ahí que urge taparle la boca. Interesante que la palabra que usa el griego original para taparle la boca es ponerle un bozal. Es ponerle un bozal. Que quien está enseñando falsa doctrina o mala doctrina, o voy a decir, o doctrina no bíblica, es necesario ponerle un bozal. Ahora, yo dije, ayer que estaba alistando esta enseñanza, hermanos, yo me recliné en mi asiento y yo dije, bueno, en la práctica podría ser que sea difícil taparle la boca a un falso maestro. Entonces yo dije, al menos no lo escuchemos.
¿No crees tú? Aquí está abajo. Si no puedes taparle la boca, al menos no los escuches. Y busca enseñanza o doctrina que sale puramente de la Biblia. Y en tercer lugar, su carácter es evidente en cómo viven. Cuando Pablo estaba diciendo acerca de los cretenses, yo ya te voy a mostrar un mapa donde está Creta. Creta es una isla griega, está en el Mediterráneo, tiene aproximadamente, yo te dije la vez pasada, como 126 kilómetros de largo. Es como ir de aquí a la frontera con El Salvador y entrar unos 10 kilómetros más. Y como unos 36 kilómetros de ancho. Es una isla bastante larga realmente. Ellos tenían a un poeta, Epiménides. Y este poeta, hablando de los cretenses, dijo que son engañadores. Y vaya si no lo son. En la época de Pablo, los cretenses decían que en la isla de Creta tenían la tumba de Zeus. ¿Te puedes imaginar? Zeus. Tú sabes quién es Zeus, ¿verdad? El dios máximo en la mitología griega, Zeus. Zeus. Los cretenses decían, aquí en Creta tenemos la tumba de Zeus. Entonces, toda Grecia conocía a los cretenses como mentirosos. Pero también decía que eran glotones. Glotones, fíjate qué interesante. Glotones porque buscan nada más satisfacer sus propios apetitos. Eso es lo que quieren. Y lo que dice después es que son malas bestias. Malas bestias. Cuando tú ves eso, que un poeta cretense describa a su propio pueblo así, dice bastante. Yo me puse a pensar, ¿qué eran los poetas guatemaltecos acerca de los guatemaltecos? ¿Qué dirá Montúfar acerca de los guatemaltecos? Yo estuve leyendo, hermanos. Estuve leyendo lo que dijo José Batres Montúfar acerca de los guatemaltecos. ¿Quieren saberlos? Vengan el próximo domingo. No, asombro. Él dijo que el guatemalteco es un ser resiliente y trabajador, que por aquellas cosas de la geografía y de la conquista se ve sumergido entre lo mestizo y lo colonial. Interesante lo que dijo él. Y conforme avanza el tiempo, se ve en la sociedad una marcada diferencia entre los ricos y la mayoría netamente pobre. Eso dijo José Batres Montúfar. Si no me creen, vayan a preguntarle a él. Y si no están de acuerdo, ya muy tarde porque ya murió José Batres Montúfar. Pero el poeta de los cretenses dijo que son engañadores, mentirosos, malas bestias y que son glotones. Mira, te muestro un mapa. A mí me encantan los mapas. A ver, si tú te fijas, nos vamos a ubicar aquí en Jerusalén, en Israel, ¿sí? Israel. De donde salen las flechitas, tú sabes que esos fueron los viajes de Pablo, ¿verdad? Y aquí en el Mediterráneo, abajo de Grecia, ahí por el Peloponeso, ahí está Creta. ¿Y qué carta estamos estudiando? La carta de Pablo ¿a quién? A Tito. Y Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Y una de las cosas deficientes en la iglesia de Creta es que no había doctrina sana. Y lo que tenía que hacer allí Tito era enseñar acerca del carácter. ¿Por qué? Para que desapareciera la mentira, para que desapareciera el instinto animal de los cretenses y para que dejaran de ser glotones y ociosos. ¿Te puedes imaginar glotón y ocioso? Yo me imagino a alguien en una hamaca, ocioso, y que glotón, que lo que está diciendo es, tráigame el almuerzo, por favor, tráigame la cena, por favor, tráigame el desayuno, por favor, y no se levanta de la hamaca. Glotones y ociosos. Así eran los cretenses, hermanos. Interesante. Yo solo quiero decir algo para terminar este punto. Protege a tu familia de ellos.
Pon los filtros necesarios que no dejes entrar cualquier enseñanza que difiera de la verdad de las Escrituras. Yo siempre lo he dicho, cuidado con lo que escuchas. Cuidado con lo que escuchas. Yo algo resiento de Vida Nueva. No tiene mucho programa que enseñe doctrina sana. Te recomiendo el reto de hoy que conduce Iván con su hermano, nuestro hermano Julio. Buenísimo, y hay doctrina sana. Pero ¿cuántos de nosotros encendemos el radio en la mañana y escuchamos doctrina que no necesariamente es bíblica? Bíblica, es decir, que están predicando el texto, pasión por el texto, amor por el texto, por enseñar lo que el texto dice. En segundo lugar, mira, ¿por qué es preciso que confrontemos a los falsos maestros? Porque sus creencias son infecciosas, hermanos. Es como un virus, hermanos. Allí está. Es tan infecciosa como cuando un virus entra al sistema operativo de tu computadora. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido problemas con el malware. Cuando entra un virus a tu computadora, yo no sé, ¿verdad? Le llaman de tantas diferentes formas. Cuando yo empezaba a usar computadora ya habían trojans, los troyanos, que por cierto he dicho no deberían llamarse troyanos, deberían llamarse griegos, porque en el caballo de Troya, la trampa que iba ahí, no iban troyanos adentro, iban griegos, ¿sí o no? Pero bien, dejémonos, vayan a ver la película, ¿no? Jesús comparó la falsa doctrina con algo como el malware, es decir, la levadura, porque contamina un montón. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto? Aquí está. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos? Porque el Señor les había dicho, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Entonces los discípulos dijeron, nos está diciendo que no comamos del pan que hacen en las panaderías de los fariseos. Y el Señor les dice, no, yo no les estaba hablando del pan de los fariseos. Dice sí, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. Cuando el Señor Jesucristo predicó, los principales falsos maestros eran los fariseos. Cuando Pablo y los discípulos predicaron en toda Asia, los principales enemigos de la doctrina sana eran los judíos, que se habían convertido al Señor, pero pedían en las iglesias que judaizaran, es decir, que se hicieran la circuncisión, que guardaran los ritos, que guardaran o observaran el séptimo día. Y Pablo les tiene que decir, no, ustedes son creyentes de la iglesia, no son judíos. Sí son judíos de raza, pero ahora son hijos de Dios. Ya no estamos presos de la ley. Pablo tuvo que pelear bastante contra eso, hermano. Mira, aquí está, debemos reprenderlo duramente. El falso maestro no quiere seguir a Jesús, pero quiere que los demás le sigan a él. Por eso es rebelde y es engañador. Y yo te lo he puesto ahí, te lo vuelvo a decir, aquí está abajo. El dinero siempre es importantísimo. Característica clave en un falso maestro es que está concentrado en el dinero que un grupo de personas al cual le llama su congregación le pueden dar. Cuando tú observes esto, hermano, sal corriendo de esa iglesia. Ni la visites. El problema con estas creencias, Pablo, me gusta a mí que Pablo quiere un cambio en el falso maestro. Mira, vente de nuevo al versículo 13, por favor. Este testimonio es verdadero, por lo tanto, le dice Pablo a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo da una oportunidad a que se conviertan y le dice a Tito, anda a hablarles para que se conviertan. Repréndelos duramente. Ahora, por supuesto que tienes que hacerlo en amor. El amor no evita la reprensión, hermanos. Yo siempre he dicho que la reprensión es parte del amor. No tengo el tiempo, pero en Hebreos, y algunos de ustedes ya pasaron la lección 1 de discipulado, se dan cuenta cómo Dios, como un buen padre, nos disciplina. Y es interesante que dice, hijo mío, no menosprecies cuando eres reprendido por Dios. Hablando de la misma palabra, reprensión. La reprensión no es contraria al amor. Si tú tienes un hijo,
te aseguro que vas a reprenderle cuando haga algo que no está correcto. Pero a veces llegamos a creer que si reprendemos a nuestro hijo o si lo disciplinamos, no lo amamos. Y la psicología actual enseña que si tú reprendes a tu hijo, no lo amas. ¿Qué prefieres tú? ¿La sabiduría terrenal o la sabiduría que dice la Biblia? El amor no es contrario a la reprensión. Al contrario, yo creo que es parte del verdadero amor. Checho, ¿y qué tanto debemos insistir? No tenemos el tiempo, pero más adelante Tito 3:10 dice así. Mira lo que dice. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, ¿qué dice? Quiere decir entonces que Dios nos dice, repréndelo, platica con él al menos unas 2 veces. Y si él dice que no, pues entonces lo mejor es apartarse, hermanos. Pero tenemos temor de que vamos a señalar algo que está mal dicho. Y mira, requiere en segundo lugar un cambio en la fuente de enseñanza. Yo siempre me he preguntado, ¿y de dónde sacan ellos esta enseñanza? Hay que preguntarle al falso maestro, ¿de dónde obtienes la doctrina que enseñas? Mira, 2 puntos. Número 1, para ellos la verdad es relativa. Yo tengo una pregunta, ¿la verdad es relativa o es absoluta? ¿Cómo? Es absoluta. ¿Cómo relativa, Checho? Mira esta ilustración. Un chico le va a decir, no hombre, ese es el número 9. Y la chica va a decir, no, ese es el número 6. Lo que pasa es que depende de dónde lo ves. Depende de dónde lo ves. Es que mira, si me paro aquí, es el 6. Y te va a decir el otro, no, fíjate que yo estoy parado aquí y yo veo el 9. Ahí hay relatividad. Pero hay que ir a preguntarle al que dibujó el número. Vamos a llamarlo, pues. Van a llamar al que dibujó el número. Mira, tú pintaste ese número. Sí, yo lo pinté. ¿Qué número es? Es el 6. Pues al menos ayúdanos a entenderlo. Sí, le voy a poner una reglita aquí para que indique que desde ese lugar hay que verlo. Es el número 6. Dios pintó el número. No lo hemos pintado nosotros. Para inventarnos que no es el 6, sino que es el 9. Para un falso maestro, la verdad es relativa. Te va a decir, depende de la arista de donde lo veas. Pero para un maestro genuino, la verdad es absoluta. Es lo que Dios diga, no lo que yo diga. Y hay otra característica, fíjate, estamos a 12 minutos de terminar, hermanos. Para ellos el legalismo es crucial. ¿Qué es el legalismo, hermanos? Mandamientos de hombre. Vente conmigo al versículo 14, por favor. Y le dice Pablo a Tito, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Qué impresionante. Mira ya la pantalla, por favor. Nada es tan dañino al cristianismo genuino como las reglas impuestas por hombres. Nada es más dañino al cristianismo como las reglas impuestas por hombres. Para todo, yo te animo, en las vidas nuevas tenemos un slogan, dame el capítulo y el versículo, y con todo mi corazón yo lo voy a creer. Pero si tú no me das el capítulo y el versículo, me es difícil aceptarlo como enseñanza de Dios. Algo que hacen los falsos maestros es que no te dan capítulo y versículo, te dan el dogma. Y entonces te dicen a las mujeres, me voy a decir que molesta este checho, pero para algunos pastores maquillarse es un pecado grandísimo, hermano. Es un pecado grandísimo. Y tú preguntas, deme el capítulo y el versículo, y no te lo pueden dar. Y como ya te he dicho, para algunos pecado es no maquillarse. Pero nos inventamos un montón de reglas, hermano. Cuando estés ante un maestro o escuchando un podcast en donde te enseña dogmas evangélicos, yo te animo a dejar de escucharlo.
Interesante que Pablo habló un montón de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. No del libertinaje, sino de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando las escrituras, mira la pantalla, no son nuestra fuente para obtener la verdad, quedamos atrapados en discusiones sobre opiniones. Y son discusiones estériles, no dan ningún fruto. Esas discusiones se vuelven estériles e inútiles. Es tremendo, es tremendo. ¿Cuántas veces nosotros, ahora voy a hablar de la historia de cuando crecimos en Iglesia Miramonte y luego en Iglesia Vida Nueva? Íbamos a los parques, no solo de El Salvador, íbamos a Honduras. Un día hicimos un viaje aquí a Guatemala con Leo. Recuerdo que anduvimos por toda la parte oriental, Jutiapa, Jalapa, todos los que terminan en APA, hermanos, ahí anduvimos. Hermanos, en los parques se nos acercaban de vez en cuando algunos que decían, y con una Biblia, varón de Dios, le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Y ustedes en nombre de quién bautizan? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, la Biblia dice que es en nombre de Cristo. Y te hablé en un versículo, hay un versículo que dice eso, pero hay como 4 o 5 que dicen que es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si tú te ponías a discutir, ahí te estabas hasta en la noche platicando con él. Pues es terrible, es terrible. Mire, varón, le quiero hacer una pregunta, sí. ¿Y por qué una de las del equipo de ustedes anda chores? Y dice, ya sé por dónde va esto. Si tú te pones a platicar con ellos, no vas a terminar. Eso es pecado, eso es inmundo. Esa señora es inmunda. Y quizá era mi esposa. Estoy casado con una inmunda. Y dice 1 Timoteo 1:4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, le dice Pablo a Tito. Mira, cuando detectes doctrina falsa, señálala y apártate tú y a los que amas. Y en tercer lugar, para terminar, ¿por qué es preciso que confrontemos a los falsos maestros? Hermanos, porque su corazón es impuro. Vengan conmigo al versículo 15 y 16, por favor. A mí me encanta este versículo, porque todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Qué terrible esto. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mira la pantalla, por favor. Para los impuros, muchas de las cosas que hace su congregación es impuro. Andan buscando dónde señalarte algo que es pecado. ¿Por qué? Porque el león juzga por su condición. Proverbios capítulo 5. No, son bromas, no lo dice. No lo dice. Tienen una cosmovisión podrida, hermanos. Y si su alma está podrida, lo que enseñan está podrido. Y casi todo lo que hace un creyente es podrido para ellos. Es tremendo. Hermano, y a usted lo invitaron a esa fiesta de 15 años. Sí me invitaron. Eso es inmundo. ¿Y por qué fue? Porque de mi prima. Era mi sobrina la que estaba cumpliendo años. Yo quería llegar. Uy, no. ¿Usted va al cine? Sí. Eso es inmundo, hermano. ¿Por qué? Porque Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Esa silla donde usted se sentó, pecadores se sientan, hermano. Le pediste el capítulo y el versículo y te da un capítulo y un versículo y tú dices, pero está completamente tergiversado. Para los puros, todo es puro. Todo es puro. Todo es puro. ¿Por qué habrás así? No hay ninguna mala intención en mí. Eso es pecado, hermano. ¿A dónde? Mira, está aquí. Una vez más, yo te lo he puesto ahí. Es puro legalismo. Y ten mucho cuidado. Ahora, yo quiero poner un balance aquí. En las vidas nuevas no somos legalistas, pero amamos la integridad. Porque hay iglesias que dicen, no somos legalistas, pero es la puerta
a la libertad, al libertinaje para hacer lo que quieren. No, hermanos. Una cosa es no ser legalista y otra cosa es tener libertinaje para hacer lo que la carne quiere. Falso completamente. Te lo dejo aquí, mira. Los legalistas en las iglesias son duros. Esta es otra característica, hermano. Que son duros con nosotros, pero son permisivos con ellos mismos. No sé cuántos, yo lo he visto un montón de veces, hermano. Y los legalistas son bien duros, pero duros con nosotros. Y ellos, cuando nadie los ve, son bien permisivos con ellos mismos. Y son bien permisivos con sus hijos. Por eso vas a ver a un pastor o un predicador legalista que señala el pecado y sus hijos tienen gran libertad para hacer un montón de cosas que ellos mismos están diciendo que es pecado. Es terrible, es terrible. ¿Por qué? Porque son duros con los demás y suaves con ellos mismos. Por eso no extraña que un maestro legalista fácilmente rompa las reglas que él mismo le impone a una congregación. Yo siempre lo he dicho, el legalismo es una intención del hombre por hacer que el hombre no peque. Y no tiene ningún poder, tiene cierto poder, pero no tiene poder para evitar que alguien peque. Lo único que va a evitar que un creyente peque es que él esté fascinado con la Biblia, fascinado con su Señor y fascinado con la integridad. No una regla de juegos, hermanos. No una regla de juegos. Mira, interesante lo que dice aquí. No sé cuántos recuerdan o han escuchado este pasaje, donde Pedro, el Señor Jesús, hace unos días acaba de ascender al cielo. Ahora Pedro está frente al mar en una casa, y en esa casa que él estaba en ayunas y tenía hambre y pidió que le cocinaran. Mientras cocinaban, él se fue a la azotea, yo creo que a ver el mar, ¿verdad? Yo siempre he dicho, qué bonita esta escena de Pedro viendo el mar. Pedro viendo el mar, y ahí está Pedro y está orando, ¿verdad? Qué delicioso ha de ser estar orando, que te esté dando la brisa del mar y te pones a orar, ¿verdad? Qué bonito ha de ser eso. Él estaba en eso. Cuando de repente baja un telón, como esa pantalla que está ahí, ¿verdad? Y lo que Pedro observa, fíjate, son chuletas de cerdo, camarones, cangrejos. ¿Ya han comido cangrejos, hermanos? ¿No les gustan? A mí sí me gustan, hermano. Carne de res. Y entonces escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come de esto. Y Pedro vio el cerdo. Pedro, el judío Pedro. Y entonces Pedro dijo: no, Señor, yo no lo voy a comer, porque nada inmundo ha entrado en mi cuerpo. Interesante. Interesante la etapa de transición del legalismo a la gracia. Pedro está viviendo cabalito la etapa de transición del legalismo a la gracia. El lienzo se sube, yo creo que el Señor estaba jugando con el control remoto desde arriba. Y luego baja otra vez la pantalla y aparecen otra vez las chuletas, ayúdenme hermanos, chorizos, la butifarra, ¿verdad? Yo no sé. Y oye otra vez la voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, mira, vente conmigo, ahora lo vamos a leer. Aquí está en la pantalla. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra. Ahí está la pantalla, hermanos. En el cual, en ese lienzo, en esa pantalla, había de todos los cuadrúpedos terrestres. Óyeme esto. Y reptiles. Reptiles. ¿Qué reptil creen que había ahí, hermanos? ¿Ya han comido culebra ustedes? No, en serio. Mi abuelo comía culebra y una vez me dio a probar culebra. Todo sabe a pollo, hermanos. Todo sabe a pollo. Todo sabe a pollo.
reptiles y aves del cielo. Oigan eso. Y le vino una voz. Ahora, esa voz no venía de Satanás, esa voz venía de Dios. Y la voz le dice, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, oigan esto, lo que Dios limpió, ya no lo llames inmundo. Wow. Me encanta cuando Pablo dice, hey, podemos comer y tomar de toda la plenitud de la tierra, porque ahora son libres ustedes. Esa es la libertad de la gracia. Pero cuidado con el libertinaje de la carne. Es una cuestión tan que tú tienes que tener en tu mente y en tu corazón. E inmediatamente Dios lo estaba preparando, porque a los minutos le iban a tocar la puerta a Pedro. Aquí vive don Pedro. Sí, aquí estoy. Fíjese que allá nuestro capitán nos ha mandado a llamarlo a usted. ¿Y de dónde vienen? Venimos como de 40 kilómetros aquí en la costa. Wow, de veras, ¿sí? ¿Y cómo se llama su capitán? ¿Cómo se llama su general, su coronel? Se llama Cornelio. Qué interesante. Vamos. Y van donde Cornelio. Y lee ese pasaje. Cuando se voltean a ver los dos, Pedro y Cornelio, Cornelio le dice, ajá, ¿qué tenés que decirnos? Y Pedro le dice, ajá, ¿y por qué me llamaste? Y entonces Cornelio empieza a contar que Dios le había dicho que mandara a llamar a Pedro. El lienzo. ¿Tú eres judío? No, no soy judío, yo soy gentil. El lienzo. Y hermanos, le presenta el evangelio Pedro a un gentil, y el primer gentil de la historia de la Biblia se convierte, en la época de la iglesia, se convierte ahí con él. Pedro dice, ahora entiendo, no llamemos inmundo a aquel al cual Dios ya limpió. Que me encanta eso, hermanos. Pero el falso maestro, no. El falso maestro te va a decir, te va a poner un montón de reglas y te va a enseñar que todo lo que él está diciendo que es pecado, es pecado. Mira, una mente corrompida llama corrupto a casi todo, menos a lo que él hace. Eso es lo terrible, hermanos. Si tiene una cosmovisión podrida, tiene una religión podrida. Los falsos maestros dicen conocer a Dios, pero en su estilo de vida lo niegan, hermano. Y te dicen, hagan como yo digo, no como yo hago. Y como alguien me dijo, esta expresión la aprendí aquí en Guatemala, fíjense, hermano. Porque una vez me la dijeron a mí. Usted predica pero no se convierte, me dijeron. Puchis, dije yo. Qué duro eso. Pero un falso maestro predica pero no se convierte. Yo termino con esta diapositiva que está aquí, hermanos. Cuando escuches a un falso maestro enseñar falsa doctrina o doctrina que no viene de la Biblia, deja de oírle, número uno. Número dos, repréndele si puedes y corrígele, si está a tu alcance. Si no está a tu alcance, aparta a tu familia de una doctrina errada. Apártalo. Hermanos, yo lo digo con todo cuidado y con todo mi amor, pero he revisado la doctrina de las iglesias grandes de Guatemala. Las iglesias grandes de Guatemala, hermanos. Yo te animo a que escuches las predicaciones, que las escuches para que te des cuenta que no es bíblico, que no es pasión por el texto. Puede parecer muy bueno, porque a veces usan versículos bíblicos, pero hermanos, hay tanto falso maestro ahora en Centroamérica. Yo te animo a que salgas de ahí. Y no te estoy diciendo vente a Vida Nueva, puedes ir a otra iglesia si tú quieres, pero busca una iglesia que está comprometida con la predicación del texto, no con lo que el maestro quiere.
quiere enseñar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de abrir esta preciosa carta de Pablo a Tito. Y Señor, gracias por estos jóvenes que tenemos aquí todos los sábados, Señor. Gracias porque ahorita están ahí en ese salón, Señor, teniendo su reunión y siendo pastoreados de otra manera. Gracias, Padre. Gracias por Vida Nueva. Yo te pido, Señor, que desde ese púlpito donde estoy yo ahora, siempre se predique la sana doctrina, la palabra de Dios, el texto, lo que el texto dice y lo que tú dices, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.